doctora, por favor. Juan Pablo, sí, mire, vamos a hablar de 5G porque ya les decía que pues estamos hablando de la noticia tecnológica o en materia de tecnología de este año. Colombia, digamos que estaba en deuda con la adjudicación del espectro 5G para poder llevar esta tecnología a pues varios lugares del país. Juan Pablo, esto se está programando desde el gobierno anterior, desde el año 2019, el gobierno de Iván Duque, pero pues han pasado cosas, pasaron cosas, como se dice popularmente, y esto se retrasó, ¿no? y pasó tiempo, y mire que hasta ahora, 2023, es decir, 4 años después, pues es que estamos hablando de la subasta. Mientras en el mundo entero ha ido avanzando poco a poco la instalación de equipos, de redes de 5G, mientras en el mundo desarrollado, sí, cuando digo entero puedo estar cometiendo una falacia, pero cuando en el mundo desarrollado esto ya ha ido dando unos pasos muy importantes porque finalmente la nueva conectividad, la más veloz, la del Internet de las cosas está en el 5G, nosotros seguimos en 4G y dándole largas. Sí, es que usted mire, todos miren sus celulares en la parte de arriba donde dice LTE o 4G o 3G, en esas estamos todavía y ni siquiera todos los colombianos, ni siquiera todas las ciudades o los principales territorios en Colombia pueden tener acceso a esa que es todavía la que nosotros tenemos, la 4G o por ahí máximo la 3G, y pues ya es hora de que llegue el 5G. Claro que pues hay que entender que en el Ministerio de las TIC pues hubo una pausa bien importante entre 2020 y 2021 con todos los proyectos debido al escándalo de centros poblados, y pues ahora se retoma, este gobierno quiere sacar adelante este proyecto que es tan importante, pero Juan Pablo, lo que se ha encontrado es que tendría bastantes errores que además ya han sido denunciados ante los entes de control, porque si esto se entrega así, se estaría pues perjudicando demasiado al país en materia precisamente de ese avance tecnológico, y por eso lo que se espera es que desde la Contraloría o desde la Procuraduría se pueda hacer algo para que el gobierno corrija. Ya está con nosotros el viceministro de las TIC, de la conectividad, para explicarnos lo que nosotros les vamos a presentar aquí, pero sí es importante pues que pase algo frente a eso. Ayer, Juan Pablo, se conoció, o mejor, se cumplía el plazo para que los operadores se inscribieran a esta subasta que básicamente, vamos a ver la imagen número 1, por favor, lo que está entregando es un espectro 5G, que es la banda de 3.5 gigahercios y pues tiene 4 bloques, cada uno es igual, con 80 megahertz cada uno. Es decir, estamos hablando, como haga de cuenta para que usted entienda un poco qué es el espectro 5G, una carretera que tiene 4 carriles, cada carril es igualito, y digamos que cada operador que se presente solamente puede ganarse un bloque, un carril de este espectro, de esta forma como se está adjudicando. Entonces, ¿quiénes se presentan a esta subasta? Los 4 operadores que en Colombia pues ya los conocemos bastante. Estamos hablando de Claro, que es el más grande y además el operador dominante. Sí. También WOM, Tigo y Movistar, que se presentan en una alianza, les permitieron también en las condiciones de esta subasta hacer una unión temporal, y pues queda un bloque al que se pudo presentar un operador internacional. Esto quiere decir que el próximo año, cuando ya se adjudique este espectro, y si este operador se lo gana y cumple con todos los requisitos, pues estaríamos hablando, Juan Pablo, de la llegada de un nuevo operador a Colombia. Así como llegó hace unos años cuando se hizo la subasta del anterior espectro, llegó WOM, pues ahora llegaría Telecal. Veamos nuevamente la imagen de los operadores, por favor, para que ustedes vean el logo. ¿Quién es Telecal? Es una empresa de telecomunicaciones de Brasil que justamente pues también en este momento está tiene adjudicado una parte del espectro 5G en ese país, en Brasil. Es bastante importante esta compañía. ¿Cuál es el problema justamente de esta subasta, o qué es lo que hemos encontrado haciendo la revisión de toda esa resolución que publica el gobierno nacional? Pues un primer punto tiene que ver con las obligaciones de despliegue.
Esto básicamente es lo que tienen que cumplir o en lo que tendrán que cumplir los operadores que se ganen cada uno de esos bloques del espectro 5G. Y aquí es donde decimos, Juan Pablo, que solamente se estaría cubriendo al 4% de Colombia, de las ciudades en Colombia. Y es que aquí yo me quiero parar, Juan Pablo. Ay, ¿vas a desempolvar su tablero? El tablero. No puede ser, Paola, esto sí que es un momento histórico. Hacía rato usted, venga, yo le corro su computador, Paola. Porque es que esto es importante, Juan Pablo, entenderlo bien. Yo lo cierro, Paola, mire. Porque ustedes pueden ver aquí mucha información en estos cuadritos, pero sí es importante que la tengan en cuenta. Y es que la cantidad mínima de estaciones que se les está exigiendo a los operadores que se presentaron a esta subasta es que para Bogotá el próximo año tengan una estación o una torre de conectividad por cada 100.000 habitantes y en 2030 una estación base por cada 40.000. Para Bogotá, Juan Pablo. O sea, en 6 años, pues es una evolución bastante pobre, pero además, bueno, digamos que esto pequeña. En el caso de Bogotá, ya le voy a hablar sobre la densidad y sobre cómo quedaría entonces cubierto Bogotá en 10 años, o bueno, en 7, porque estamos hablando ya que 2030 está a la vuelta de la esquina. Pero además hay otras ciudades capitales de departamento con más de 500.000 habitantes que también el operador tiene pues esa obligación de cubrirlas con este espectro 5G o con el bloque que le adjudiquen, una estación por cada 100.000 habitantes y lo mismo en 2030 una torre por cada 40.000. Pero mire esto, Juan Pablo, hasta aquí llegan las obligaciones y es que solamente otras ciudades con más de 200.000 habitantes van a tener en 2030 una estación por cada 40.000 habitantes. En los 3 primeros años no se les exige nada para estas ciudades y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa con las que tienen menos de 200.000 habitantes? Que seguramente usted sabrá que son muchísimas. Pero venga, Paola, sí me llama la atención del cuadro que usted nos acaba de presentar en pantalla y lo vamos a poner nuevamente en pantalla completa en nuestro YouTube Live, porque arriba dice cantidad mínima de estaciones base. Entonces uno podría pensar que de repente los operadores en medio de la competencia dirán, bueno, entonces si no sé, Celucoso va a poner una estación por 100.000, yo voy a hacer un berraco y voy a terminar el 2024 con 3 estaciones por 100.000 y así voy a garantizar más cobertura, mejor calidad, en fin. Sí. O ahí hay de pronto un exceso de ilusión y de optimismo de mi parte. Pues mire, Juan Pablo, frente al número de torres que puedan poner por número de habitantes, los operadores podrían hacer unas inversiones, pero digamos que no tienen la obligación de hacerlo porque lo que los están obligando es este panorama, este cuadro que les estoy mostrando. Y pues, Juan Pablo, usted sabe que los operadores no hacen más si no los obligan. Si no está establecido por ley, en la resolución, por parte del gobierno, por lo menos no se esfuerzan. Pues no tendrían que hacerlo. Y frente al tema de las ciudades con menos de 200.000 habitantes, pues tampoco está esa obligación, porque mire que usted, que el último cuadro que tiene la resolución, pues habla de otras ciudades con más de 200.000 habitantes. Es clarísimo pues que esto no pasaría en ciudades como por ejemplo, que son ciudades capitales como por ejemplo Tunja, Yopal, Florencia, Quibdó, Riohacha. Todas esas ciudades capitales no tienen más de 200.000 habitantes y no tendrían entonces la tecnología 5G. Lo entiendo su preocupación y me parece muy válida, porque significa que entonces estaríamos dejando algunas regiones completamente rezagadas. Y hay un detalle que usted no me presenta en su cuadro. ¿Cuál? Esto es en ciudades. ¿Y qué pasa en zonas rurales? Ahí es peor porque hay también unas obligaciones que tienen los operadores que se ganen este espectro de llevar por lo menos la tecnología 4G, no la 5G, por lo menos la 4G, a unos centros rurales que hoy no cuentan con esa tecnología. Pero déjeme, ya le voy a explicar eso, porque antes quiero que hagamos el comparativo a nivel regional, porque es que este es un estudio juicioso que se ha hecho frente a lo que pasaría con la subasta 5G. Veamos el cuadro número 4, por favor, el comparativo de países, Juan Pablo, y esta es una información que se consolidó en el año 2022, pero que corresponde a 2021, y en la que se comparan países como China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Todos difícilmente comparables con nosotros, ¿no? No, pero pues Juan Pablo, obviamente esto era en el peor momento de avance 5G de esos países. Que pues estaban apenas arrancando, estamos hablando de 2021, y mire por ejemplo, Estados Unidos
tiene 30 estaciones por cada 100.000 habitantes en 2021. Estados Unidos, que está aquí, mire, 30 por cada 100.000 habitantes. El precipicio, Paola, me angustia usted con ese precipicio. Por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tenía una obligación de 30 estaciones. ¿Y nosotros cuántos? Una. Y en 2030, Estados Unidos, esto va a pasar de 12 estaciones por cada 100.000 habitantes por cada 40.000 habitantes, y nosotros una por cada 40.000 habitantes. Dígame si esto no es como condenar a Colombia al atraso. O por lo menos hacerlo todo muy lento. Sí, a lo más pobre. Este cuadro ya dice otra cosa muy distinta. ¿Sabe qué? En el caso de China, es que me lo quitaron otra vez, me quitaron el cuadrito, póngamelo por favor. En el caso de China, uno entiende que haya una cifra tan grande porque es que son uno de los papás de la tecnología. Claro, lo mismo en el caso ni de para Corea qué del mirar Sur. China, ni para qué Pero mirar usted mira Estados Unidos, usted mira Japón, y esto es una vergüenza. Sí, pero entonces miremoslo a nivel regional, Juan Pablo, porque usted sabía que el Ministerio de las TIC aquí en Colombia envió una comisión a Brasil para que miraran qué fue lo que hicieron allá con este tema de la subasta 5G y aplicar, digamos, las mismas características. Pues eso no pasó porque, mire, en Brasil sí se está garantizando con la subasta 5G que ya se hizo el 100% de las ciudades. Brasil, con el mismo espectro, que incluso tiene el mismo valor, ya le voy a decir en cuánto está valorado el espectro de Colombia, Brasil tiene 5.700 ciudades, nosotros tenemos 1.113, ¿no? Sí, municipios. Tiene 5.700 y el espectro va a llegar a todas. 5G Listo. Para el 100%. Y se garantiza una estación para cada 15.000 habitantes. Es decir, y nosotros es una por cada 100.000 para arrancar. Una por cada 100.000 para arrancar, y en 2030 una por cada 40.000. No, y Argentina, es proyectándonos al futuro, buenísimo. Y Argentina, mire, 60% de cobertura en las ciudades y una estación para cada 20.000 habitantes. Esto es, digamos, Juan Pablo, demasiado preocupante. Y pues hay otros puntos, Juan Pablo, que preocupan, como por ejemplo el tema que usted me preguntaba de los centros rurales. ¿Qué está pasando con esta subasta 5G? Que inicialmente la resolución decía que se debían conectar 300 zonas rurales, es decir, que se debían beneficiar con la tecnología 4G, pues estas zonas rurales, y extrañamente el ministerio lo bajó a 25. Hoy en día hace falta conectar 2.000 zonas rurales, centros rurales o centros poblados, y con esta subasta solamente se exige conectar 25. Las condiciones muy fáciles para todos los operadores que se presentaron, y por eso también el apetito de este operador brasilero por venir a Colombia, porque dijo prácticamente esto es pan comido. Quiero saludar a Gabriel Jurado, el viceministro de Conectividad, que está hasta ahora con nosotros aquí en Sigue la W, para que nos explique estos puntos. Viceministro, ¿por qué tan pobre esa cobertura? Paola, Juan Pablo, muchas gracias por esta oportunidad que le dan al ministerio de aclarar esas cifras que ustedes están mostrando. Y yo quiero partir diciendo que no es cierto que Colombia va a tener una cobertura de solo el 4%. Eso realmente no es cierto, porque si uno hace el cálculo de las obligaciones que se introdujeron en la resolución de la subasta, estamos hablando que para el año 2030 vamos a tener cerca del 54% de la población. El 4% de la población en Colombia son tan solo 2.010.000 personas, y si uno hace la sumatoria de Bogotá, Cali, Medellín, sin contar el resto de las 29 capitales del país, pues allí ya está sumando más de 10 millones de personas. Entonces sí me parece importante aclararle a la audiencia. Pero viceministro, permítame un momentico, yo le interrumpo ahí porque, claro, usted está hablando del 50% de los colombianos, pero es que ese 50% de los colombianos, esas ciudades tienen justamente al 50% de los colombianos, y el resto, ¿qué? El resto de las otras ciudades que tienen menos de 200.000 habitantes, ¿qué? Ahí está el otro 50. Vamos por partes para poderle hacer entender a las personas de qué se trata esto. Lo primero es que hay que entender que subastas como la de Brasil, en donde efectivamente están las obligaciones del 100% de cobertura a todo el país, se estructuraron porque el Estado está pagando esa cobertura. Nosotros en Colombia no estamos pagando esa cobertura, y es porque la ley no nos lo permite. Lo segundo es porque esto obedeció a un tema en donde la misma ley 1341, nos obliga a tener unos criterios
de impacto, de maximización del bienestar social, y obviamente la cobertura tiene mayor impacto en los centros donde hay más gente. Eso no significa que vayamos a dejar a las demás personas sin cobertura, ni más faltaba, porque de hecho las obligaciones que están dentro de la subasta prevén también la ampliación de cobertura, no solamente en 5G, sino en 4G. Y ahí yo creo que es importante contarle a la audiencia de la W algo que es básico. 5G es una banda de frecuencias que por sus capacidades, por sus velocidades y por sus características permite el tráfico de muchísimos datos a una velocidad muy grande, con una latencia mínima, casi que en tiempo real, y eso supone una mejoría en muchísimos procesos de comunicación. A veces inclusive para el usuario va a ser imperceptible, porque lo que vamos a ver es que nosotros vamos a poder bajar los videos de una manera mucho más rápida, pero tal vez la gran utilidad de 5G va a ser en temas como el uso del Internet de las cosas, ciudades en donde se pueda conectar a los semáforos, a un centro de gestión que permita leer la cantidad de tráfico en un semáforo, en una luz, y pueda a manera de inteligencia artificial hacer cambios de luces en tiempo real. Eso el usuario no lo percibe, pero quizá el tiempo de tráfico mejore en el tema logístico, en el tema de puertos. Todo es básicamente lo que hoy 5G trae. Pero para volver un poco a la pregunta de por qué solamente al 4% del país, yo creo que es importante contar que la subasta se estructuró con unos mecanismos que permitían a los operadores, y lo permiten, y por eso a nosotros nos complace mucho que un operador extranjero venga a Colombia, porque significa que está siendo atractiva la subasta, y que además los 3 operadores establecidos en Colombia, pues WOM, pues Claro, y la unión que forma Tigo y Telefónica, también hayan presentado su manifestación de interés, porque eso significa que es un proceso que les está dando garantías, pero además significa que es un proceso que les va a permitir migrar hacia esta última generación de comunicaciones móviles. ¿Por qué el escalamiento? Eso sucede en todas las subastas. Inclusive yo quiero hacer un poco de historia. Colombia tiene hoy cerca de 40.000 estaciones bases de telefonía móvil, y si uno hace una cuenta de cómo está esa migración, hoy cerca del 85% de las antenas están en 4G, pero aún tenemos antenas en 3G y 2G, antenas que, de acuerdo al compromiso que hizo el ministro Liscano hace un par de meses con los operadores, van a estar migradas a 4G en junio del año 26. Y también importante decir que hoy 4G es una tecnología completamente vigente para el acceso a Internet de banda ancha. El hecho de que pasemos a 5G no significa que vamos a tener una migración de un año a otro para todas las 40.000 estaciones o las que más se lleguen a instalar. Estos son procesos paulatinos, porque finalmente el despliegue de infraestructura es un tema complejo, la actuación tecnológica es un tema costoso, y es un tema que además lo va marcando el mercado. Aquí lo que la resolución quiso es impulsar y motivar a los operadores a que hagan inversiones, es lo que el país requiere, a que hagan despliegue, a que instalen nuevas antenas. Por eso es importante contarle al país que primero, no es solo el 4% del país el que va a contar con 4G. Segundo, las reglas para instalaciones iniciales en los primeros 18 a 24 meses, y bien en el cuadro se colocó un mínimo. Lo que nos ha mostrado la historia de otras subastas es que ese mínimo... Viceministro, perdóneme, viceministro, pero perdóneme porque es que tampoco podemos hacer aquí un monólogo. Le ofrezco excusas, pero le pido me entienda. Usted dice que el 4% no. ¿Por qué usted no está de acuerdo con esta interpretación? Que si uno coge un mapa del país, el mapa de Colombia, de la Colombia habitada, no voy a decir la Amazonía ni la alta llanura, no. La Colombia habitada, ¿cuánto va a quedar cubierto con la tecnología 5G? Insisto, no me diga las ciudades o el número de población. Yo quiero que hablemos del país como un territorio habitado, por donde la gente se moviliza en carreteras, por donde yo, si quiero ir de Bogotá hasta Medellín, puedo parar por Honda, puedo parar en La Dorada, puedo parar en donde se me dé la gana. ¿Cuál va a ser el porcentaje real del territorio que va a quedar cubierto por 5G? Mire, Juan Pablo, al final, en la ejecución de las autorizaciones de uso del espectro, tiene que quedar el 100%.
Y eso es una razón. Sí, pero al final, a ver, en 1994 o 95, cuando empezó la telefonía celular, pues efectivamente también nos dijeron, al final el país quedará cubierto. Y usted mira lo que tenemos hoy, año 2023, ya han pasado ya casi 30 años, y todavía hay lugares en donde el internet que llega o donde la telefonía que llega es regular. Entonces, si al final nosotros vamos a decir que va a estar cubierto el 100%, me parece maravilloso. Pero es que al final también todos nos tenemos que morir, señor viceministro. Entonces, dígame, de manera efectiva, en este proyecto que usted nos presentó, o que nos presentó ahorita Paola, que tiene una proyección al año 2030, ¿cuánto va a quedar cubierto el territorio colombiano? ¿Cuánto? Bueno, va a quedar mucho más de lo que está cubierto hoy. Primero le quiero decir una cosa. Señor viceministro, señor viceministro, hombre, eso es claro, pero yo le estoy pidiendo una respuesta, pero usted me puede dar una respuesta. Déjeme lo respondo, por favor. La respuesta es la siguiente: a la ley a nosotros nos obliga a asignar el espectro con un criterio de maximización del bienestar social. Y obviamente que quisiéramos instalar antenas en el último milímetro del país, pero económicamente ni Estados Unidos, ni Canadá, ni la China, con todo el dinero que tiene, lo han logrado. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Usted lo que tiene que hacer es, con la asignación del espectro, lograr que haya más población beneficiada. Y eso es lo que estamos cumpliendo. Por eso les digo que es equivocado decir que solo el 4%. Ahora, lo segundo que me parece importante, y es que dentro de las obligaciones de la subasta, sí estamos incluyendo cobertura en carreteras y cobertura a escuelas públicas. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental que la gente, el ciudadano de pie, que va en un bus a visitar a su pariente de una ciudad a otra, tenga la conectividad. Esa conectividad hoy es limitada, esa conectividad hoy en algunos casos solamente es de 2G o de 3G, que no permite el acceso a Internet. Y en las obligaciones de la subasta, como en los compromisos de las licencias actuales y de las renovaciones, se establece claramente esa migración a 4G. Entonces, con eso lo que le quiero decir, Juan Pablo, es que al final sí vamos a tener un porcentaje mayor de la población, óigase bien, población beneficiada con no solamente la banda de 5G, sino con la banda de 4G. Esa es básicamente la respuesta a la pregunta. No, y celebro que el 4G pueda llegar más allá, pero es que estamos hablando de 5G. Y señor viceministro, le voy a ceder la palabra a Paola, pero anoto acá que usted no me respondió lo que le pregunté. Porque yo le pregunté, deme el porcentaje, y usted me dice no es el 4%, dígame cuál. No, le estoy diciendo, para la primera parte de despliegue de esta licencia, vamos a tener un porcentaje en población superior al 52%. Y cobertura, es que volvemos a lo mismo. Población sí, pero es que la gente no solamente vive en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y otras ciudades. Juan Pablo, por eso le estoy diciendo que dentro de las obligaciones de la subasta se está incluyendo el tema de la carretera. 5G, que no es 5G, es 4G, no es 5G. Claro, porque esto tiene a ver, y por eso vuelvo y le digo, 5G es una tecnología que aumenta velocidades, que aumenta capacidades, que aumenta latencia. Pero obviamente, y le quiero contar un solo dato curioso, mientras en 4G una antena, por ejemplo, en la banda de 1900, puede cubrir entre 2, 3, 5 kilómetros, dependiendo de la ubicación de la antena, en 5G hay que colocar antenas cada 300 metros. ¿Usted sabe cuánto valdría colocar cada 300 metros antenas por más de 1.172.000 kilómetros cuadrados que tiene Colombia? Esto no lo hace ni siquiera Estados Unidos con todos sus recursos ni Japón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cumpliendo los criterios que nos establece la ley, generando el mayor impacto a la población, porque aquí es muy importante, y así ustedes digan que es territorio, no, aquí nosotros, porque la ley nos obliga, tenemos que impactar es población. Ministro, pero usted dice que es imposible, pero Brasil sí puede darle una cobertura de 100% a sus ciudades, a las 5.700 que tiene. Y yo quiero, viceministro, explicarle justamente de dónde sacamos que solo el 4% de las ciudades en Colombia quedarán conectadas con esta tecnología. Son 44 ciudades que en Colombia tienen más de 200.000 habitantes, pero en total tenemos 1.116 municipios. Esto es una operación completamente sencilla. Juan Pablo, da el 4% de las ciudades
Y claro, en estas está el 50% de la población, porque estamos hablando de las grandes ciudades, pero se quedan entonces por fuera algunas que además son capitales. Es lo que yo digo, pero pues el viceministro no está de acuerdo. Y bueno, el viceministro no está de acuerdo, pero le insisto, Brasil como si pudo, viceministro, y además porque usted dice, es que allá están, ¿cómo fue que dijo? Pagando cobertura. Claro, es que nosotros también podemos pagar cobertura, pero ustedes en la subasta lo que están es pidiendo a los operadores que paguen más, pero no que cubran más. ¿Por qué cambiaron ese mecanismo si se puede hacer con cobertura sencillamente? No, yo creo que dos cosas para aclarar, Paola. Lo primero es que todas las capitales están incluidas. Eso es importante decirlo, las 32 capitales están incluidas, tengan más o tengan menos de 200.000 habitantes. Es decir, las 32 capitales van a estar cubiertas en esta primera etapa. También es importante aclararle a la ciudadanía que estos procesos de despliegue de infraestructura no se dan de manera inmediata. Vuelvo y le repito, en 5G las inversiones son altísimas porque hay que colocar estaciones repetidoras y equipos cada 200 o 300 metros. Entonces, pretender que uno en un año va a tener el 100% de la población es imposible. Vuelvo y le digo, ni en China ni en Estados Unidos. Brasil, ¿por qué lo exigió al 100%? Y hago la aclaración. Si ustedes miran bien, Brasil está hablando del 100%, no del territorio, de la población. Y tiene un elemento adicional, y es que Brasil pagó para que los operadores hicieran esto. Nosotros no estamos pagando porque en vez de recibir dinero estamos diciendo, genérenme obligaciones de hacer que me aumenten la cobertura, me aumenten la capacidad, me aumenten sobre todo la cobertura en sitios donde hoy no hay conexión y en carreteras, que es uno de los temas más importantes dentro de esta subasta. Viceministro. Y hay otro elemento importante y es que dentro de la subasta estamos conectando a más de 2.000 escuelas públicas con acceso a internet de banda ancha. Mire, viceministro, yo le voy a poner un ejemplo. Girardot, pues es un pueblo medianamente grande, tiene 120.000 habitantes. El año 2025, ¿cuál es la obligación de estos operadores de ponerle Ninguna. 5G a Girardot? No es ciudad capital, ¿no? ¿Viceministro? ¿Viceministro? Mira, acá hay dos cosas que son importantes, Juan Pablo. Lo primero que hay que decir es que no es un solo operador el adjudicatario, aquí van a ser posiblemente 4 operadores, 4 oferentes que hay. La subasta está diseñada para que ninguno tenga más de 100 topes, 100 megas en tope. Significa que habrían 4 operadores compitiendo por el mercado de Girardot. Aquí también hay que tener en cuenta que este es un mercado competitivo y las reglas se hicieron para que el que llegue primero, pues ese es el que va a tener más clientes. Y esto es no solamente en 5G y no solamente en esta subasta, sino en todo el mundo funciona así, porque al final lo que el Estado y los estados en general lo que quieren es estimular la competencia para que haya inversión y para que ese estímulo, en el caso de que usted menciona, Juan Pablo, de Girardot, pues no sea determinado por ese mínimo que establece la resolución, sino sea el mismo mercado y la competencia la que llegue allí. Por ejemplo, pero dicho esto, no hay garantía. O sea, si quieren entrar a competir entre ellos, pues entran y compiten. Pero no tienen obligación, exactamente. O la tienen, señor viceministro. No la tienen. Claro que tienen la obligación. No la tienen, obligaciones de cobertura que están diseñadas en la misma resolución. Listo. Lo que pasa es que eso tiene un desarrollo paulatino. Pensar en que uno llegue al 100% o al 90% de la población en el primer periodo, que para esta resolución es de 18 a 24 meses, eso es imposible. Vuelvo y les digo, Eso, no por eso, ni siquiera por eso yo le dije a 2025, señor viceministro. Por eso yo le dije a 2025. Pero mire, le planteo otro. Monguí, no sé, ¿usted de dónde es, viceministro? ¿Usted de qué lugar? Yo soy bogotano. ¿Usted es bogotano? Bueno, Monguí es un municipio muy lindo, tal vez uno de los más lindos que tiene Boyacá. Ahí trepado en el borde del páramo, se hacen lindos balones, tal vez los mejores del continente. Tiene una hermosa plaza, una hermosa iglesia, pero tiene tan solo 5.000 habitantes. Dentro del plan de lo que están obligados, óigalo bien, viceministro, obligados los operadores que aspiren a quedarse con una parte de espectro, obligados a cubrir en los próximos 5 años, le estoy proyectando esto al 2027 o 28, Monguí, ¿están obligados a cubrirlo? ¿O dicen, 5.000 habitantes de pronto no, y ahí vamos viendo? No es rentable. Juan Pablo, yo creo que es importante contarle a la gente un poco
¿cuál es el tema de cobertura y cuál es el tema de uso de 5G? Lo primero que hay que decir es que el tema de cobertura en el país no se soluciona con 5G. Justamente la cobertura hoy, no en Colombia, en todo el planeta, está dada en las conexiones de banda ancha móvil a través de la tecnología 4G. ¿Por qué? Porque es una tecnología completamente vigente que permite velocidades y capacidades para el uso de cualquier aplicación en un hogar, en una empresa, en un colegio, en una industria. 5G, como le decía, tiene unas calidades diferentes y que van a tener en este primer periodo de implementación usos básicamente industriales y comerciales a gran escala. ¿Por qué? Porque esto es de alguna manera lo que las tendencias de mercado han mostrado, no en Colombia, porque aquí hasta ahora estamos entrando, sino en el mundo. Entonces decir que no vamos a llevar cobertura de 5G a Monguí, pues finalmente es que tal vez cuando lleguemos, tuviéramos la obligación de llegar este año o el año entrante a Monguí con 5G, pues la usabilidad va a ser mínima. Y nosotros tenemos que optimizar el uso de los recursos del Estado, en este caso el espectro, y favorecer la conectividad y lo que la gente requiere. Y con toda seguridad, la gente de Monguí, cuyos balones, bien Juan Pablo los menciona, son tal vez de los mejores del mundo, con el Valle de Ocensa, que es una zona absolutamente espectacular, turística muy linda, no va a requerir, por lo menos en estos primeros 5 años, procesos de gran escala que requieran un despliegue de 5G. Si mañana hay allí algún proceso industrial o alguna cosa gigante que requiera, serán los operadores los que se avisten, excúsenme en el término, a llegar allá a suplir el servicio. Pero no lo harán, viceministro. No lo harán, viceministro. La conectividad de banda ancha con los procesos de despliegue de 4G, que es a lo que le estamos apuntando. Entonces, viceministro, eso es importante decirlo porque es que 5G en ningún país del mundo se instala al 100% en los primeros 5 años. Viceministro, ni Girardot ni Monguí van a tener esta tecnología porque los operadores simplemente no están obligados a hacerlo. Pero quiero que entonces hablemos sobre eso que usted también ha mencionado varias veces, y es esa otra obligación y que está incluida, que tiene que ver con la cobertura 4G en centros rurales. ¿Por qué se hacen falta cubrir 2.000 centros rurales en Colombia? Y una primera resolución del ministerio, el borrador decía que se tenían que cubrir 300, ahora se bajó solamente a 26. Viceministro, esto no cumple con la meta o con el objetivo o lo que dijo el presidente de cerrar la brecha digital. ¿26 centros rurales solamente van a tener que cubrir estos operadores? Paula, muy rápida la respuesta. Esto es porque la ley nos obliga a que en las obligaciones de despliegue de cobertura está en la ley 1341, y yo invito a todos los oyentes de la W a que le echen un repaso de todos los artículos 3, 5, 13, 10, 11. Pero básicamente, para ponerlo en términos simples, para explicarle a los oyentes, es porque la ley nos obliga a nosotros a que en las obligaciones de cobertura lleguemos a donde no hay cobertura. Y justamente dentro de todo el proceso de filtración de los sitios que estamos seleccionando aquí para obligaciones de cobertura, hay una depuración que se hace permanentemente, y lo que estamos nosotros colocando allí son sitios en donde efectivamente no hay ninguna cobertura, no entra ningún tipo de señal, y por eso lo estamos haciendo así. Pero no solo la subasta, lo estamos haciendo también en las renovaciones, lo vamos a hacer también en la subasta regional que se va a hacer en abril del año entrante. Es decir, siempre se está focalizando la expansión de cobertura a sitios donde no hay ningún tipo de cobertura. No podemos. Viceministro, pero usted cómo me dice que la ley es la que está obligando a que esto sea así, cuando por el contrario la ley lo que obliga es que haya más cobertura. Cuando se subasta, cuando se entrega un espectro, no es ni siquiera por plata, es para que la gente tenga conectividad, para que todos tengamos conectividad, y entre más pues mejor, no entre menos mejor. O sea, ¿cómo va a ser entre menos mejor? 25 en comparación con 300 que había al principio. El monólogo es muy difícil. Déjame hablar porque usted está colocando en mi boca palabras que yo no he dicho. Pare de bolas. Yo acabo de decir que la ley lo que nos obliga es a generar cobertura en los sitios donde no está la cobertura. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, lo contrario a ralentizar, lo que estamos haciendo es, con los ingresos de esta subasta, con los ingresos de las renovaciones,
volviendo esto obligaciones de cobertura. ¿A dónde? A los sitios donde no hay. ¿Cómo lo verificamos? Pues con la actualización de las bases. Si en la primer borrador salió una cifra y en el segundo borrador salió otra cifra, es porque la información es cambiante y nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a donde efectivamente no hay ninguna señal. Entonces, eso es bien importante porque es un criterio que no se inventa el ministerio, es un criterio que está en la ley. Yo no podría llegar a expandir la cobertura a sitios donde ya tengo cobertura. Diferente es la renovación tecnológica, porque ahí lo que estoy obligando es a que las antenas de 2G y 3G migren a 4G, que como le decía ahora Juan Pablo, y es importante no confundir a los oyentes, 4G es una tecnología mundialmente válida hoy en todos los países del mundo, incluida la China, Estados Unidos, Brasil, Canadá, que despliega la mayor cantidad de banda ancha móvil en el mundo. Entonces, pensar en que vamos a pasar como en un interruptor de un día a otro a 5G, pues no tiene mucho sentido porque sería sacrificar de manera inútil e ineficiente las grandes inversiones que se han hecho en 4G. Muchas gracias. Nos interesa aumentar la cobertura, en eso creo que todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar la cobertura y a eso es lo que se le está apostando. Claro. No, pues muchas gracias, viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado. A mí me quedan muchas inquietudes, Juan Pablo, porque ¿cómo así que es llevar cobertura donde no hay cobertura? O sea que ya casi todo el campo colombiano tiene cobertura. No, es que la misma resolución dice que 2.000 centros rurales no tienen y aquí solamente se habla de conectar 25. También hay otras cosas que tienen problemas en esta subasta, pero ya serán los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría las que definan si esto se debe suspender o no, porque, Juan Pablo, ya hay una denuncia puesta por todos estos puntos que le hemos mencionado al viceministro contra esta subasta 5G.